que nos da el Señor de poderle exaltar y poderle adorar su nombre. Y en esta tarde yo quisiera invitar al hermano Mario, que tiene un testimonio que compartirle. Me había pedido que si podía pasar a compartir el testimonio. Y vamos a pedirle, ¿verdad? Los niños salieron, vamos a pedirle, mientras tanto, si nos podemos mover un poco más adelante, le damos las bienvenidas a los amigos que nos están viendo a través del canal de Comunión de Vida de YouTube. Y bueno, estamos aquí. El hermano Mario tiene un testimonio, así que, cómo no. Muchas gracias, hermanos. Bueno, mi testimonio es yo, estoy agradecido yo con el Señor por tantas cosas que Él hace. Día con día, amén. ¿Quién de ustedes no está agradecido con el Señor el día de hoy? Dice su palabra que en el libro de Salmos, en Salmo 100, versículo 4, dice que nosotros debemos entrar por esas puertas con acción de gracias, ¿verdad? Y bueno, pues yo pienso que el Señor hace maravillas día con día hacia nosotros, pues, y por eso debemos estar agradecidos. Yo de antemano quisiera comentarles el testimonio que yo tengo, que el Señor hasta el día de hoy sigue haciendo obras con nosotros para que nos acerquemos, ¿verdad? La semana pasada, para ser específico, el día martes de la semana pasada, yo tuve un accidente en el trabajo. Me caí de un andamio, son casi 15 pies de altura, y me golpeé bastante, golpeé mi cabeza. Tengo una herida en la cabeza como de 2,5 pulgadas. Fueron como seis grapas que me pusieron. Y no solamente eso, sino que también tengo moretones por todas las partes del cuerpo y adolorido estoy. No sé cómo caí, la verdad no sé, porque al caer me desmayé, me golpeé en el andamio en la cabeza y después caí y ya no supe nada de mí. Hasta algunos minutos después pues supe que me había caído, pues porque estaba en el piso y estaban todos los trabajadores alrededor mío, ¿verdad? Y ellos estaban asustados, unos estaban llamando a la ambulancia y otros asustados porque veían que yo tenía un golpe en la cabeza y sangrando bastante. Entonces fue cuando me di cuenta pues que había sucedido algo grave. Y eso pues me hizo reaccionar. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros tenemos en menosprecio lo que el Señor hace. Día con día el Señor hace nuevas sus misericordias y Él hace cosas aún para que nosotros nos acerquemos, pues, y simplemente las tomamos como si nada. Y yo la verdad, yo le pido perdón al Señor por haber sido de esa forma. A veces somos unos malagradecidos. Yo quisiera decir que soy uno de ellos, pues, porque el Señor tuvo que llegar hasta ese punto para que yo hiciera caso, ¿verdad? Y eso para mí me hizo acercarme más a Él y amarle más, porque sus obras son buenas. Amén. Yo quisiera compartirles un salmo, y es el Salmo 92, por si lo quiere leer conmigo. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche. El 4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos.
y yo meditaba en esa palabra, yo decía, el Señor es bueno. El Señor con sus obras a nosotros nos acerca día con día. Y esa fue la obra que el Señor hizo conmigo. Y la verdad, yo le agradezco a Él. Amén. A veces yo estaba viviendo una vida, la verdad, sin Dios, aunque yo lo conociera. Y yo veía que no había corrección de Él hacia mí. Y sabe que eso me preocupaba. Porque su palabra dice que Él al hijo que ama lo corrige. Entonces, cuando yo veía que pasaba el tiempo y a veces yo me preguntaba, decía, caray, la corrección del Señor no viene, entonces quiere decir que algo está pasando, ¿no? Porque nosotros como cristianos, como creyentes, rápido nos llega la corrección rápido, pero a mí no. Entonces me estaba preocupando eso. Y cuando me sucedió esto, créame que yo me alegré. Todavía ando dolorido, créame, mi esposa lo sabe. Ando bien adolorido, no puedo dormir en las noches porque no encuentro posición para dormir, porque me acuesto de un lado y me duele, y me acuesto del otro y me duele. Y es un dolor constante, día y noche. Pero le agradezco a Dios que haya hecho esto. Yo sé que, como dice su palabra, sus obras son buenas y Él es bueno. Entonces, yo quisiera compartirles esto. Amén. Pero no solamente esto, yo quisiera compartirles y decirles pues que no esperemos a que suceda algo así para acercarnos a Él. Vean mi testimonio. Yo de verdad, yo pensaba, o sea, no importa, pasa el tiempo, el Señor es bueno y bueno, no pasa nada. Pero la verdad es de que nosotros no tenemos ningún mañana prometido. Yo la verdad, yo no sabía lo que iba a suceder. Yo ese día me levanté, me fui al trabajo y como si nada, pero el Señor me habló y me habló de una manera fuerte. Amén. Unas semanas atrás de esto que me sucedió a mí, tuvo un accidente un compañero de trabajo también, una persona que conocíamos nosotros de Honduras. Él falleció. Él cayó no sé de qué tan alto fue, pero dicen los que estaban que él cayó de cabeza y murió. Y yo le agradezco a Dios y digo, wow, Señor, tú me diste otra vez una oportunidad. Yo la verdad, me platican a mí mis compañeros de trabajo y me dicen, caíste mal, caíste bastante mal. De la forma que caíste, ellos me platican que yo caí y mi brazo, todavía tengo secuelas, todavía tengo algún moretón. Dicen ellos que yo caí de lado, mi hombro, mi mano cayó primero y con mi cabeza pegué a mi hombro así. Y digo, el Señor puso esa mano ahí para que yo cayera, porque era puro cemento donde yo iba a caer. Entonces yo digo, bueno eres Dios. Y gracias porque me diste otra nueva oportunidad. Amén. 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 Mario. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a extender nuestras manos, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor porque el Señor ha extendido su misericordia. En esta vez Él la mostró con Mario a través de librarlo de un mal peor en este accidente. Sin embargo, Él extendió su misericordia con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Sandra, por favor. Te damos gracias. Estamos tan agradecidos por el manto de misericordia que tú has tenido con Mario, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido real, porque tú has sido tan real en su vida, Señor, y lo has librado de esta, Señor. Señor, y que tú has usado esto para recordarle, Señor, y que Él pueda poner sus ojos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque esas son las cosas que tú utilizas, Señor, para recordarnos.
para traer a nuestra memoria, Señor, tu amor, tu misericordia, de dónde hemos sido sacados, Señor, lo que tú deseas de nuestras vidas, lo que tú deseas y el llamamiento sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos por una pronta recuperación, Señor. Y aún mientras Él se recupera de los dolores y todas las cosas posterior a su accidente, Señor, que tú le des gracias, Señor, para que Él pueda funcionar y pueda tener funcionalidad en todas sus áreas, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Amén. El Señor muestra su gracia y su misericordia. Amén. Amén. Si vamos en esta tarde al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a ir rapidito. Yo quisiera leer desde el versículo 1 al versículo 45. Y si nos ponemos de pie, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez más allá. Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas para su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: ve
al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto allí, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos da de poder exponerla y ministrarla, Señor. Habla a nuestros corazones y convence nuestros corazones, Señor, para que nosotros te miremos a ti y nosotros estemos conforme a tu voluntad, en tus propósitos siempre. Señor, afirma esta palabra en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Hace varios años la reportera de la cadena ABC, Barbara Walters, ella en su programa de entonces 2020 o 2020, ella entrevistó al entonces primer comandante de la operación Tormenta en el Desierto en el 1991, el general Norman Schwarzkopf. Y Barbara Walters le preguntó a Norman Schwarzkopf acerca del valor de las pérdidas en términos de vidas humanas. Y cuando Barbara Walters le hizo esa pregunta, el general Schwarzkopf se echó a llorar en la entrevista. Y Bárbara le preguntó sin rodeos: general, ¿no siente usted miedo de llorar? Y el general le contesta: Bárbara, yo dudo que me guste a un hombre que sea incapaz de tener suficientes lágrimas de emoción en sus ojos de vez en cuando. La persona que no sea capaz de llorar me asusta y no es un ser humano. La realidad es que el dolor es parte de la vida humana. Todos pasamos por esos momentos. Todos tenemos que confrontar el dolor. Y el tema que queremos tratar en el día de hoy es confrontando el dolor. Los hombres en liderazgo también lloran. El general Ulysses Grant lloró cuando se enteró de la muerte de Lincoln. El general Eisenhower, cuando fue a enviar los soldados a lo que se llama D-Day o la invasión en Normandy para la operación en contra de los nazis en Francia, él también lloró porque él sabía que muchas de esas personas que iban en esa operación no iban a regresar con vida. El mismo presidente Abraham Lincoln lloró cuando fue a visitar a los soldados heridos en la guerra civil. Pero en nuestra cultura latina se enseña que los hombres no lloran. Se dice: para de llorar, sacúdete de ese llanto. Solo los bebés lloran. Los niños y las niñas grandes no lloran. ¿Han oído eso? Los niños lindos no lloran, ni las niñas bonitas tampoco. Los niños, llorar es para los débiles. Sin embargo, un estudio de la Universidad del Estado de Pensilvania reveló que las lágrimas en los hombres son un signo de honestidad.
de autenticidad, de credibilidad. Esa persona es un ser humano. De hecho, hay un poeta nicaragüense, su nombre es Rubén Darío, que escribió en su canción de otoño en primavera, juventud, divino tesoro, y te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Rubén Darío quizás estaba presagiando que varios años después este servidor iba a dejar a su hijo en la universidad la semana pasada y iba a estar llorando cuando no quería, ¿verdad que sí? Pero de eso no es que se trata el mensaje de hoy. No se trata de mí. Se trata de que el dolor es parte de la vida. Los hombres de verdad lloran como los demás. E incluso las Escrituras nos dan ejemplo de personas que atravesaron tiempos de aflicción y dolor. Vemos en Génesis que Isaac y Rebeca se lloraron cuando su hijo Esaú se unió con una mujer hetea. O en Primera de Samuel vemos como Ana, ella desfallecía en dolor porque no podía concebir hijos. El salmista en muchas instancias también él expresaba utilizando el lenguaje poético su dolor, su tristeza, su aflicción. El Salmo 73, por ejemplo, dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. En Salmo 6 dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Por otro lado, el libro de Lamentaciones, el profeta trata de la expresión del dolor porque Israel había causado dolor a Dios. A un Dios que es todo santo, Israel había pecado. Mi bisabuela, que es escritora, ella era escritora, ella murió a los 104 años. Ella una vez me dijo de una palabra que salió del profeta Jeremías. Cuando yo era chiquito a mí me decían y me echaba a llorar, mis padres me decían: deja de estar jeremiqueando. ¿Han escuchado esa palabra? No jeremiquees más. ¿Por qué? Porque Jeremías lloraba. Jeremiquear viene de Jeremías. Pero quien me llamó la atención sobre eso fue mi bisabuela. Así que en este pasaje que hemos leído, vamos a ver varias cosas. Vamos a trabajarlo en manera de trasfondo. Primero vemos en los versículos 3 al 5 que Jesús amaba a Lázaro, Marta y María. En los versículos 3, específicamente 5. Dice: y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y luego dice en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso me parece a mí un oxímoron. Eso me parece a mí una contradicción, una cosa ilógica. Pero quiero llamarles la atención sobre algo que me resulta interesante sobre este pasaje. Porque dice en el original, y lo estuve viendo, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, como vimos en el versículo 5. Pero en el versículo 6, vemos en nuestra versión Reina Valera, y en otras versiones como la Nueva Versión Internacional, que en el versículo 6 dice que cuando oyó. Sin embargo, en el original hay una frase que es un adverbio que en griego que se pronuncia on, que significa por lo tanto, que significa consecuentemente. Ahora vamos a poner en contexto aquí. Cuando dice consecuentemente es porque algo pasó anterior. ¿Qué fue lo que pasó anterior? El versículo 5, que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Y entonces ahora ponerlo en la perspectiva. Por lo tanto, o consecuentemente, cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso es una contradicción. ¿Cómo Jesús podía amar a Lázaro y no salir corriendo a verlo? Eso no me hace sentido a mí. Si a usted le dice que fulanito de tal a quien usted ama entrañablemente está enfermo, se está muriendo,
está gravemente enfermo. Usted quiere dejar lo que está haciendo e irlo a ver. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dice aquí que Él amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Consecuentemente, se quedó 2 días. Jesús se quedó 2 días más por amor a Lázaro, Marta y María. ¿Cómo Jesús podía mostrar ese amor de Lázaro, Marta y María? Eso lo vamos a ver más adelante, mientras lo vamos desarrollando. Pero mantengamos eso en mente. Versículo 7 nos habla, el 10 nos habla de que ellos eran dirigidos por Dios en todo tiempo. En el versículo 7 dice, luego de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y entonces los discípulos empezaron temían que sus vidas corrieran peligro. Jesús hablaba de la luz física en el mundo. Jesús se refería específicamente, no tiene el día 12 horas, está hablando de la luz física, la luz natural. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Está utilizando la luz natural como una ilustración para lo que viene ahora. Pero el que anda de noche, versículo 10, tropieza porque no hay luz en él. Entonces, era una contraposición de las tinieblas en lo natural de noche y las tinieblas dentro de aquel que vive en el mundo. Dice Jesús, recordemos que Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12. Jesús es luz. Entonces, obviamente, de día el mundo iba a ver que ellos iban a venir y desde luego, por supuesto que sus vidas corrían peligro, pero la luz, como Jesús es la luz del mundo y la luz habita en medio de ellos, ellos iban a ser alumbrados aunque estuvieran de noche yendo a Judea. ¿Me doy a entender? Es un sentido de que Dios les estaba dirigiendo en todo momento. Entonces seguimos en el versículo 11. Jesús les indica que Lázaro estaba muerto. Y entonces Tomás, ¿verdad? Primero decía que Lázaro duerme. Y los discípulos le decían, bueno, si duerme y llegamos, le despertamos, pues va a haber sanación. Pero Jesús les aclara, Lázaro ha muerto. Y entonces Tomás, pudiéramos decir, en un tipo de ironía, por decir así, en el versículo 16 dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Eso puede ser un sarcasmo o puede ser también un presagio del destino que les deparaba a los discípulos, que les esperaba la muerte también por causa del evangelio, por causa de Jesús. Así que se puede tomar de ambas maneras. Se puede tomar como un sarcasmo de Tomás. Sí, vamos nosotros también ahora para que muramos con él. O puede ser también como un presagio profético de lo que nosotros nos va a pasar. Quizás no ahora, pero eventualmente. Y justamente, ¿verdad? Entonces vemos aquí, en los versículos 18 al 19, habla de la localización donde está Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, poco menos de 2 millas. Y esto es muy importante porque muchos judíos, cuando algo ocurría en Betania, que era donde Marta y María estaban, ¿verdad? Muchos judíos venían a hacerle duelo. Y era una oportunidad. Jesús quería volver allá porque era una oportunidad para mostrarse ante la multitud. Entonces viene la primera conversación con Marta en los versículos 20 al 27, donde Jesús está tratando con la fe. Jesús está tratando en el área de la fe. Marta le dice en el versículo 21, si Marta hubiera creído, si Jesús hubiera llegado a tiempo para sanar a Lázaro. Como decir, le estaba increpando. Si hubiera llegado aquí a tiempo, lo hubiera sanado. Pero al mismo tiempo, en el versículo siguiente, Marta estaba reconociendo
la capacidad de Jesús de poder sanar y de poder hacer conforme a la voluntad, de poder orar al Padre y que la voluntad del Padre se hiciera. Pero fue un reconocimiento limitado también, porque si leímos en el versículo 39, cuando Jesús iba directo a la tumba de Lázaro y le decía, vamos a remover la piedra, y Marta era la que le decía, pero mira, pero huele, ¿cómo va a ser posible? O sea, que era un reconocimiento, era como algo en sombra. Todavía no había ocurrido, todavía no había recibido esa revelación de quién era, de qué se trataba, de la capacidad, de la magnitud, de la envergadura de que Jesús era capaz de hacerlo. Y Jesús le dice con certeza en el 23, tu hermano resucitará. Jesús habla de resurrección, pero Marta lo interpreta como una resurrección futura, la resurrección final e inmediata. Sí, por su salvación, los muertos en Cristo resucitarán. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el quinto de los famosos yo soy de Jesús. Y ahí Marta hace su confesión de fe, reconociendo que Jesús es el Cristo, sin imaginarse del milagro que se iba a llevar a cabo en tan solo unos instantes. Entonces, Marta hace su declaración de fe. Ella sale corriendo deprisa a buscar a María, que María estaba en su casa, ¿verdad? Y entonces María viene deprisa, la multitud está llorando y todos estaban consolando a María y a Marta porque Lázaro se había muerto, y enfrente de la multitud María le hace el mismo reproche que Marta le había hecho a Jesús. María le hace el mismo reproche: si hubieras estado aquí, mi hermano hubiera sanado. Y vamos a ver aquí varias cosas en el versículo 33 al 38. Vamos a leer. Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho lo mismo a Lázaro para que no muriese. Consideremos lo siguiente: ¿qué es lo que causa el dolor y la aflicción en nuestras vidas? El dolor y la aflicción es causado por un sentimiento de pérdida muy grande. El divorcio, por ejemplo, o la ruptura de una relación. La pérdida de la salud, una enfermedad grave. La pérdida del empleo, cuando quedamos desempleados, es un estado de desespero lo que nos entra. La pérdida de la estabilidad financiera. Un aborto involuntario, cuando las esposas pierden un embarazo involuntariamente. Incluso la jubilación. Las personas mayores que de repente, después de 30 años sirviendo, ya se jubilan y de repente no tienen, como que han perdido las esperanzas y la razón, la gasolina que les mueve para vivir. La muerte aún en este país, sobre todo, la muerte de la mascota también. Cuando se muere el perro, cuando se muere el gato, que era la compañía, una persona sola, eso es un sentido de pérdida muy grande. La pérdida de un sueño acariciado o la enfermedad grave de un ser querido, la pérdida de una amistad, la pérdida de la seguridad después de un trauma, la venta de la casa, de la familia, sobre todo cuando alguien muere y se queda esa casa ahí donde están muchos recuerdos ahí plasmados y de repente la familia decide vender la propiedad, nos arraigamos a ellos. Todo eso causa sentido de dolor y aflicción. Pero aún en las Escrituras vemos también dolor en arrepentimiento por haber pecado contra Dios y contra el prójimo. Por ejemplo, recordamos que hacía referencia a María, que había lavado los pies a Jesús
con sus cabellos y sus lágrimas, en un acto de arrepentimiento, un acto de quebrantamiento delante de su Señor, clamando por misericordia. O si vemos en el Antiguo Testamento, cuando en Esdras estaban dedicando el templo, dice que los sacerdotes y levitas, que la gente se confundía entre el grito de júbilo y alegría y alabanza a Dios y el grito de quebrantamiento por causa de arrepentimiento por el pecado de la nación. O incluso el mismo Jesús, en otra oportunidad, cuando estaba sobre un monte y vio la ciudad de Jerusalén, Él lloró al ver el pecado y la incredulidad del pueblo. Así que no solamente es un sentido de pérdida, es un sentido de quebrantamiento y dolor y aflicción en arrepentimiento por el pecado del pueblo. Típicamente nosotros respondemos de distintas maneras. Hay personas que responden en negación. Esto no me puede estar pasando a mí. O si no, responden en ira. ¿Por qué me está pasando esto? Y empiezan a echarle la culpa a otras personas. O si no, en negociación. Yo hasta que haz que esto no haya sucedido. Y en cambio de esto, yo voy a hacer esto y esto otro. Como un tipo de negociación con Dios o en los aires, con las demás personas, ¿verdad? O con uno mismo también. O la depresión también es otra respuesta a la pérdida. Estoy demasiado triste como para hacer cualquier cosa. O si no, la aceptación, estoy en paz, resignación con lo que he pasado. Pero lo que pasa es que el sufrimiento, si no está canalizado y si no está controlado, puede tener unas consecuencias muy grandes sobre nuestras emociones y nuestra salud. Puede causar incredulidad, puede causar tristeza, culpa, ira, temor y aún hasta síntomas físicos como náusea, dolor de cabeza, pérdida, aumento de peso. Vamos a ver aquí, Jesús mismo, en este pasaje vemos cuáles son los sentimientos que Jesús mostró en este momento. En el versículo 35 dice que Jesús lloró. Y fue un llanto de tristeza. Su amigo Lázaro había fallecido. Su amigo, a quien él amaba junto a sus hermanas, había fallecido. Pero él no lloraba por frustración o remordimiento por haber llegado tarde, como le habían increpado, como le habían echado la culpa. Él lloraba también por la incredulidad del pueblo. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver en los versículos 33 al 38, dice en el versículo 33 que Jesús también no solamente lloró, Él estaba airado. Dice en el 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez. Y esa palabra conmoción en el original griego significa enebrimesato. Díganlo, enebrimesato. Enebrimesato, ya sabemos griego, ¿verdad? Que es como una amonestación con ira. Jesús, cuando dice aquí que Jesús se conmovió profundamente, Él estaba airado, Él estaba conmovido, pero en ira. ¿Por qué? Porque por causa de la incredulidad de su pueblo. El pueblo que estaba, Jesús, Él notablemente expresó sus sentimientos, tristeza e ira. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Verdad? En el versículo 38. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. La misma Marta que había declarado que Él es el Cristo. Y el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús está tratando aquí
con la fe. Jesús está tratando aquí con la incredulidad del pueblo y le está diciendo que tú tienes que creer. Tú tienes que creer para que puedas ver la gloria de Dios. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y Jesús estaba recordándoles que yo estoy aquí y tú tienes que creer que Dios es más grande que tu circunstancia. Y tú tienes que creer en medio de tu aflicción y en medio de tu llanto y en medio de tu dolor, cualquiera que pueda pasar, que Dios es más grande que cualquiera que fuese tu aflicción. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, todo está en el punto, en el detalle importante de que nosotros somos una sociedad, y comenzando por uno mismo, yoísta. Yo soy el centro de mi vida. Yo soy el que está en control. Yo soy, todo se desenvuelve alrededor de mí, de cómo yo me sienta. Y el Señor nos está llamando a nosotros, te está llamando a ti y me está llamando a mí a no ser más el centro de esta vida, porque lo que va a pasar es que vamos a permanecer en ese juego de culpa y ese juego de lamentar todo el tiempo. Nos vamos a estar lamentando todo el tiempo. Jesús nos está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es imprescindible que nosotros no solamente creamos en Dios, sino que le creamos a Él, de que sus promesas son el sí y el amén, de que Él es verdaderamente, Él está sentado sobre su trono, y sobre su trono en todas las áreas de nuestras vidas. Y sobre tu trono Él desea trabajar y obrar en nuestro ser. Así que por consiguiente, quitaron la piedra, versículo 41, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús, ¿verdad?, orándole al Padre, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro despertó, y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Y por consiguiente, versículo 45, que no lo habíamos leído, dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Creyeron en Él. ¿Cómo enfrentar el dolor y la aflicción? Primero tenemos que reconocer que la tristeza es una respuesta natural al dolor de una pérdida. Y quiero asegurarles a ustedes que no hay nada malo con sentir pesar y tristeza. No hay nada malo con eso. Eso es parte de la vida. Cuando tenemos una pérdida muy grande, tenemos que pasar por ese proceso, ¿verdad? Por ese túnel, por decir así, de la pena, la tristeza. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que ese dolor y aflicción viene con propósito. Así que este pasaje nos enseña el dolor y la aflicción desde otra perspectiva, desde la perspectiva de propósito. Y otra vez venimos aquí y les preguntamos la pregunta que les hacía con respecto a los versículos 5 y 6. ¿Por qué tardó Jesús 2 días para ver a Lázaro cuando supo que estaba enfermo? Y la primera respuesta es, primero por amor, porque Jesús amaba a Lázaro. Segundo, por causa de la gloria de Dios. Un versículo antes dice, porque en medio del milagro con Lázaro, Jesús traería gloria a Dios y su gloria sería vista. Así que en su mente estaba Jesús, que amaba a Lázaro, la gloria de Dios. Y lo tercero, para la fe, para traer a fe al pueblo. Para que el pueblo pusiera su fe y creyese que Jesús es el Cristo.
Vemos en el último en el versículo que leímos, el 45, que muchos de los judíos presentes creyeron. Así que reconocer que el sentimiento de dolor y aflicción es temporero. Vemos que el dolor y la aflicción es algo natural. El dolor y la aflicción es con propósito, ver el propósito de Dios por el cual estamos pasando por ese momento. Tercero es que es temporero, no va a durar por siempre. Y eso es la gran esperanza. Tú estás en un momento de aflicción, tú estás en un momento de gran dolor, ten la esperanza de que por un momento, Salmo 35, será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche será el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hay un final para la aflicción y el luto. El apóstol Pablo hablaba de esta leve tribulación momentánea, pero ahora por un poquito de tiempo, el dolor tiene propósito, pero también tiene un límite de tiempo. Amén. Y como conclusión y aplicación, ¿verdad? Queremos dejarle con tres cosas para llevarse hoy día a la luz de este pasaje. Jesús nos mostró en su carácter, en su naturaleza humana, que Él también padeció. El profeta Isaías lo había profetizado que Él habría de padecer. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Jesús lo hizo, ¿verdad? Jesús expresó su dolor. Jesús, notablemente, Él dejó saber cómo Él se sentía. Así que lo primero es, expresa el dolor y la aflicción. Clama a Dios, confiándole y creyéndole a Él. Porque Él es tu amparo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Lo segundo es, busca ayuda y apoyo. No te quedes solo. Dios te ha puesto como iglesia en un cuerpo de muchos miembros, en el cuerpo de Cristo, donde cuando uno se goza, todos nos gozamos, o se supone. Cuando uno se duele, todos nos dolemos, se supone. Dios nos ha puesto un cuerpo, ¿verdad?, donde todos lloramos juntos en solidaridad y camaradería, y donde el amor de Cristo en mucha oración fluye. Pero con mucha oración podemos orar los unos por los otros, podemos levantarnos los unos a los otros. ¿Ve? Busca ayuda y apoyo. Y tercero, pon tu esperanza en Cristo Jesús. Aprópiate de sus promesas. Echando, primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Pon tu esperanza en Cristo Jesús. Tú eres de los que quizás tú has recibido al Señor, a Cristo Jesús como Señor y Salvador desde hace muchos años, pero quizás quizás no has rendido tu vida y tu esperanza y tu ser a la soberanía de Cristo Jesús. Quizás tienes problemas creyendo. Yo les confieso, en muchas ocasiones yo tengo problemas creyendo también. A veces me fijo en las circunstancias y quito los ojos de Jesús. Y cuando eso pasa, me ahogo. Es como, ¿recuerdan el pasaje cuando Pedro caminó sobre el agua? Jesús caminó sobre el agua y Pedro luego pudo caminar sobre las aguas. Y mientras Pedro tenía su mirada puesta en Jesús, Pedro pudo caminar. Pero cuando Pedro empezó a ver que las aguas estaban, había turbulencia y se movían muchas olas y demás, empezó a tener miedo, empezó a ver sus circunstancias y ahí empezó a hundirse. Pon tus ojos en Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned
la mira en las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Poner vuestro afecto, en el original dice, en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Tú lo crees? Vamos a ponernos en pie. Señor, te creemos a ti como Señor y Hacedor de nuestras vidas. Señor, tú no nos desamparas y tus promesas son el sí y el amén. Y aún nos apropiamos de esas palabras del salmista que dice que en la multitud de mis pensamientos tus consolaciones alegran mi alma. Y aún esas palabras que están en el libro de Isaías que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Señor, ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en ti. Tú eres Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, creemos que hemos sido llamados en Cristo Jesús, escogidos en Cristo Jesús para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Todo eso tenemos en Cristo Jesús. Señor, poniendo nuestra esperanza en ti, tenemos la certidumbre de que tú conoces nuestras circunstancias y tú conoces nuestro dolor y tú conoces nuestras necesidades y tú conoces todo aquello que nos mueve y nos preocupa. Tú conoces aquello que nos causa ansiedad, Señor. Señor, que podamos en esta hora poner toda ansiedad y toda preocupación al pie de la cruz, Señor. Porque tú nos guardas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos en esta hora. Amén, Señor. Amén. 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 Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a responder en adoración al Señor. Bendito eres tú, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor.